Nos vamos para la cárcel. Nos atiende John Nelson Poulos. De John Nelson Poulos hemos hablado muchísimo en Colombia. La historia de este hombre que está en la picota es que está condenado a 42 años y 8 meses de cárcel por el feminicidio, el asesinato de Valentina Tres Palacios. Señor Poulos, buenos días. Hey, good morning. Why did you kill? Okay? Yeah, why did you kill Valentina? Well, I can't say that I didn't plan any of it, and I think if we get some time to go through the evidence, you'll see none of this was planned. Pues nos dice que puede decir que no planeó nada de eso y que si hay tiempo de revisar la evidencia puede demostrar que nada de esto fue planeado. So, your version is that what did happen was an accident? Well, it's not my version. It's what all the evidence points to. Sobre la pregunta de si su versión es que esto fue un accidente, dice que no es su versión, es lo que apunta la evidencia. ¿Y por qué la dobló y la metió en una maleta? So then, why did you fold her body and packed her into a blue travel suitcase? So figure when I found her lifeless in the morning, I was still had the drugs in my system, of course, and I remember seeing her and trying to do my best to resuscitate her and just do anything I could. So, for example, when I found her, she still had the sex toy that we used still around her neck. So I cut that off. I checked for a pulse, just anything to see if there was still life within her, but there was nothing. But for a while that morning, I just sat and cried, and in the end, to answer your question, I panicked. Back in the United States, when there's crimes involving women or children, you go to prison and the other inmates there, they just kill you right away. They don't wait to see the evidence or to see what happened. At the same time, I was thinking I don't have any rights here, and I've been proven correct about that. The judge, he didn't let me show any evidence, not a sliver. And I've got photos, I've got videos, I've got a drug report. I've got WhatsApp messages that talk about how Valentina and I would need to have sex. We would choke each other, but none of that was allowed in my court case. So, I thank you for this interview. Really, in my view, it's the most important interview in my life, and it's my opportunity to talk about what happened, and hopefully people will get to actually see the evidence that I have. But finally, to answer your question. I mentioned why, but figure that morning, I still have the drugs in my system. I panicked, and I decided it'd be better to try to run than it would be to do any other decision. And I feel absolutely horrible about that decision that I made. Every day I ask God for forgiveness. I hope the family knows that I want their forgiveness. I don't know if I'll ever have it, but I feel absolutely horrible about what happened. Responde que cuando encontró sin vida en la mañana a Valentina, pues él tenía drogas en su sistema todavía, por supuesto. Recuerda verla y lo que trató de hacer fue resucitarla, hacer lo que pudiera. Por ejemplo, encontró el juguete sexual que usaron en el cuello, se lo cortó y le chequeó el pulso. Nos dice que se dio cuenta en ese momento que no había nada de vida, aunque pues trató de revisar si tenía algo de vida, pero
desafortunadamente no. Por un tiempo en esa mañana se sentó a llorar y al final entró en pánico. Nos dice que en Estados Unidos, cuando se cometen crímenes relacionados con mujeres, con niños y van a la prisión, los demás compañeros de la prisión no esperan a la evidencia, simplemente matan a esa persona acusada por un crimen en contra de una mujer o un niño, y al mismo tiempo pensaba que en Colombia no iba a tener ningún derecho, y él cree que tuvo la razón con respecto a eso, porque el juez del caso no le permitió presentar ningún tipo de evidencia, ningún tipo de foto, ningún tipo de video del reporte de drogas, toda esa evidencia que él tiene en su poder, mensajes de WhatsApp y conversaciones con Valentina. Nos dice que nada de eso se le permitió presentar en el juicio, por eso agradece tanto esta entrevista. Él diría que la entrevista más importante en su vida, porque tiene por fin la oportunidad de hablar de lo que pasó y permitir que las personas vean y conozcan la evidencia que él tiene. Él, como ya nos mencionaba, pues esa mañana él seguía con drogas en su sistema como para responder la pregunta y puntualizar. Él entró en pánico y pensó que lo mejor era huir que hacer cualquier otra cosa. Se siente horrible por esa decisión que tomó y le pide perdón a Dios todos los días, y espera también que la familia de Valentina lo pueda perdonar. No sabe si obtendrá ese perdón, pero pues sí dice que se siente horrible por lo que sucedió. Sí, vuelve y repite que todo esto pasó bajo la influencia, la intoxicación de drogas que tenían en su cuerpo. Sin embargo, hay muchos hechos que vale la pena aclarar. I'm going to ask you a very direct question, John. Did you were in love with Valentina? Yes, I was. We had been talking for about 9 months straight. We went on vacation together. I met the family again in September, and then I came to see her again in January. But yes, I was in love with her. A la pregunta de si estaba enamorado de Valentina, responde que sí, que estaba enamorado de ella. Llevaban ya 9 meses hablando seguido, se fueron de vacaciones juntos, conoció a la familia en septiembre y vino a verla en enero. Entonces dice que sí, que estaba enamorado de ella. You were a jealous man? Why do you say that? Because I'm looking that you were follow her. You hire an investigator, a private investigator, to give you information of every of her movements. So sometimes people who does that is because it's people who is jealous. She's a beautiful girl. She was a beautiful girl. And I don't know if you were jealous that maybe were having another relations. No, the thing is, the evidence, again, Julio, says the exact opposite of what you're saying. So I think the family and the friends created this story because actually Valentina had told me that her ex-boyfriend had done that to her. And I think the family decided that it would be best to lie about these things and make up a story in order to try to get a feminicide charge. But the thing is, there was nothing presented in court. I have a lot of empathy for what Laura, Valentina's mom, has gone through. As someone, I almost lost my son, and she's lost her daughter. I understand. I won't say I can understand because I didn't lose mine exactly, but I know every day hurts. I understand that part of it, and I think she blames me directly. But the thing is, the evidence points to what happened. What really happened, and Silvana is Valentina's friend. She wrote in her testimony, like a written statement, the day after I found her body, that I had used drugs for the first time with Valentina, really twice in one day when we went to the discoteca, the Nexus discoteca in the morning, and again at night. And there's WhatsApp messages where I talk to her and I say, hey, like, what is Tussie? I ask her, what is it, cocaine, the white stuff? I was in a professional career before all this happened. I had never used drugs in my life.
Yes, I drank a bunch in college, but never used drugs in my life. And this was just a tragedy, but to say that somehow I had hired an investigator or something like that, there's really, the family hasn't shown any evidence of that or anything that proves that happened. The mom talked about something like that, but you should know, Julio. I understand, what I've come to understand is after what happened, the mother or the family decided that they would sell everything about this story or about what happened. So they sold her iCloud account. It's if she mentioned something about a picture or something like that, but none of that was ever shown in court. They made up so many things. So, for example, when I was captured quite quickly, right? Only a couple days after in Panama, because I didn't plan any of this. But they had to find some reason to put a feminicide charge on. And what they decided to do is say, that somehow I was controlling her with money. But they never even asked for bank statements. They didn't even bring up money or anything. They were just shooting in the dark for any possible reason to give me more time in prison. Let me translate that really quickly. Okay. I'm so sorry to interrupt. Sure. Le preguntaba a Julio si él era una persona celosa y él contrapregunta ¿por qué dice eso? Julio le dice que porque según ciertas declaraciones él la seguía, contrató un investigador privado para que le diera información de los movimientos de Valentina y pues a veces la gente celosa hace ese tipo de cosas. Valentina era una mujer hermosa, entonces de pronto le hace pensar que era celoso durante su relación y él responde que no, que las cosas no son así, que la evidencia apunta a lo opuesto, que la familia y los amigos crearon una historia porque nos dice que de hecho Valentina le contó que un ex de ella había hecho todas esas cosas, entonces cree que la familia decidió mejor mentir sobre el tema, inventarse una historia para poder presentar el cargo de feminicidio. Nos dice que no había absolutamente nada en la corte, obviamente tiene empatía por lo que le pasó a Valentina y con Laura, con la mamá, él también pierde casi a su hijo, así que entiende el dolor de Laura, aunque dice que él no perdió a su hijo, pero pues sabe que es un dolor del día a día el que sufre la mamá de Valentina y pues Laura por supuesto lo culpa a él directamente, pero la evidencia apunta a lo que realmente pasó. Nos dice que Silvana, la amiga de Valentina, escribió en una declaración escrita que habían usado drogas él y Valentina 2 veces ese día, en la mañana y en la noche. Nos dice que él no era una persona que utilizaba drogas de manera habitual. Él habla en ese mensaje que nos cuenta sobre qué es el tusi, sobre la cocaína. Nos dice que era un profesional antes de que todo esto ocurriera. Él nunca había usado drogas, sí había tomado mucho alcohol. Él cree que lo que pasó fue una tragedia, pero decir que contrató un investigador privado, y la familia no mostró evidencia de eso, de que él haya contratado a alguien, y pues dice que debemos entender, después de lo que pasó, pues la madre decidió vender toda esta historia de lo que ocurrió, mencionó una foto, pero pues nadie mostró ningún tipo de evidencia en la corte. Cuando lo capturaron absolutamente rápido en Panamá, porque precisamente él no planeó absolutamente nada de esto, y pues tenían ellos que encontrar alguna razón para culparlo de feminicidio. Dijeron que él trataba de controlarla con la plata, pero ni siquiera pidieron estados financieros. Entonces nos dice que para él la familia creó y fabricó toda esta historia. Ana, por favor pregúntele al señor Paulus si él consideró que la muerte de Valentina, como él nos dice que fue accidental, y él estaba bajo un estado alterado por cuenta de las drogas, era muy grave para llamar a la policía, pero no era tan grave para desmembrar a Valentina, montarla en un carro y, como lo vimos en Colombia gracias a los videos de vigilancia de ese edificio, con toda tranquilidad salir manejando el carro en donde había echado el cuerpo de la mujer sin vida, para la cual ahí sí pareciera estar muy consciente. John, you stated that you were in a high level of drug in your body. And it was hard for you to call the police because of this substance that was in your body.
But how come it was hard to call the police, but it was not hard to dismember the body of Valentina, to put it in a suitcase and to carry it in a vehicle? As we can see by the camera footage that you are well aware of, you were carrying the suitcase. How were you not intoxicated enough to be able to do this, but you were intoxicated enough to be able to call the police? So there's a couple things I want to correct here, and you're pointing out the big problem that I have from a media standpoint, right? So in the news, right away they say, oh, he dismembered her and he put her in the garbage. But the thing is, she was not dismembered. And in fact, I hated every moment of that. But the thing is, I wouldn't say I was too intoxicated, like to physically make a call. The thing is, when you use these types of drugs, and the drug report says that there was Tussie and there was ecstasy, and I'm testifying that we used it in the morning and at night. It inhibits your decision-making skills. It actually changes you as a person. So it's almost like yes, it was my body, but is it me? Is it my decision-making that was at the helm? I don't think so. I think if it had happened, and it wouldn't have happened if I hadn't used drugs, this tragedy wouldn't have happened. But she was not dismembered. I couldn't do that. There was no way. I didn't want to do anything like that. But as far as my physical abilities, the man who handles the car rentals, he testified that I actually crashed the car and I had to pay for that damage. So even that day, people think that I just got out of the country as quick as possible, but I drove around for hours just wondering where I would put her body, because I didn't plan any of this, and in the process of that I actually crashed the back of the car and paid for that damage. Hay varias cosas que él quiere corregir. Estamos apuntando al problema que él dice que tiene desde el punto de vista de los medios de comunicación, que dice que la desmembró y la puso en la basura. Él dice que ella no fue desmembrada, que de hecho odia cada momento de lo que pasó ese día. Él no estaba tan intoxicado para físicamente hacer una llamada, pero cuando una persona usa drogas como las que él tenía en su cuerpo, como lo eran Tussie, éxtasis, que como ya nos dijo usaron en la mañana y en la noche, pues se cambia a la persona. Digamos que altera esa toma de decisiones que tiene una persona cuando esas drogas están en el cuerpo. Nos dice que sí, es su cuerpo el que comete la acción, pero es su decisión de su persona. Él no lo cree, porque eso no hubiera pasado si él no hubiera usado estas sustancias. Nos dice que si él no hubiera usado drogas no hubiera ocurrido esta tragedia. Ella no fue desmembrada, nos reitera. Él no hubiera podido ser capaz de hacer eso, no hay manera. Y también nos dice que pues él no estaba con las habilidades físicas enteras, porque incluso donde rentó el carro, y eso se puede probar, pues él atropelló, el carro tuvo un accidente y tuvo que pagar por ese daño, porque las personas piensan que él simplemente cometió este crimen y salió del país. Y eso no fue así. Nos dice que manejó incluso por horas pensando dónde dejar el cuerpo. Él no planeó absolutamente nada de esto, y pues en el proceso de manejar, de hecho, estrelló el carro en la parte de atrás y tuvo que pagar por ese daño. Están escuchando ustedes hablar a John Nelson Poulos, ciudadano norteamericano condenado a 48 años por el asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios. Esto ocurrió el 22 de enero de 2023 en un apartamento del edificio Capadocia. Según la sentencia, el señor Poulos golpeó a Valentina, tenía 21 años, tenían una relación sentimental. Murió asfixiada. Luego de quitarle la vida, dobló su cuerpo, lo empacó en una maleta y dejó la cabeza por fuera. La tapó con una manta, la subió en un carro de mercado en que la transportó hasta un parqueadero y luego la abandonó. Siguió al aeropuerto, tomó un vuelo y viajó a Panamá. Pensaba volver a Estambul, Turquía.
Ana, la escucha el señor John Nelson Paulus, que ya en primera instancia, por cuenta de un juez, ha sido condenado a más de 40 años de cárcel. Él dice que todo esto fue culpa de las drogas que ellos consumieron, y él dice aquí que la droga te hace convertirte en otra persona. Pero no es él responsable de consumir esta droga, porque si él tiene la capacidad ahora de decirnos que esta droga crea a otra persona, ¿no es algo que él tenía que haber chequeado antes de consumir la droga? Y si él lo hizo, ¿no es responsable él de haber consumido esa droga? Mr. Paulus, I mean this question with the utmost respect, but you've mentioned that this was the drugs that you guys take created another person. But aren't you responsible for taking these drugs? Aren't you responsible for knowing? Plus, I mean, it wasn't that somebody gave you the drugs and you didn't know what it was. You have stated during this interview that you guys took the drugs in the morning and at night. So aren't you responsible for taking the drug and for what happened after you took the drug? As a responsible adult that took the decision of having that substance in your body? Yeah, and you're exactly correct. And, in my testimony now, here as I'm talking to you, I ask for forgiveness every day for this error. Obviously, those decisions have ruined lives, and I feel absolutely horrible about it. But the thing is, and I'll agree with you, Valentina did not force me to use, but she did introduce me to the drugs. And I'm hoping that the station will show the evidence that I have, but you can see over time, the 9 months that we had known each other, I show a lot of worry. I actually ask her, I say, I don't want to be with someone who's doing drugs all the time. And one of the final messages that she gave me was that, and this I believe this screenshot is posted. For everyone listening, there's a Twitter page, or it's called X now, with all of my evidence posted. So since the government here didn't allow that evidence, my only choice was to post everything, and my friend is managing all that. But the page is called Caso Valentina 24, Caso Valentina 24, and one of the screenshots that's out there was a message, I think it was in December, because I had mentioned the drugs, and she said to me, after the January party season, I'm not going to do any more drugs. I'm going to focus on our relationship, on learning English, on getting my driver's license, and our life together. So to say that I brought this on isn't entirely correct. Of course, she did not force me to use the drugs, but she introduced me, and there's messages where she said, look, all the actors do it, politicians do it, all these other people do it, and there's never any effect. But yeah, there is an effect, especially when you're new to it and you don't know your reaction, and of course I had a horrible reaction. I do just want to add one thing. I think there's a lot of, you mentioned that you thought that I cut her into pieces. That's not true. But people think that she was choked by hand. But the medical examiner, if you go watch his testimony, he said, they asked, how did she die? Well, she died because there were lines across her neck. And they asked, were they lines of his hand? No. They were lines kind of like a cord. And the thing is, I said a little bit earlier, we used a sex toy to choke each other during sex. And there's even a message out on WhatsApp. There's a screenshot where I say, this was after our vacation that we took in Mexico. I said, the girl that chokes me, and her response was, ha ha ha, siempre lo hago. I always do it. So it's not like I was the one always choking her, that she was only choking me. It's something that we did when we had sex. Responde que pues la afirmación está en lo correcto, porque nos dice que él pide perdón en este testimonio que está dando en esta radio, pide perdón por las decisiones que tomó, se siente horrible al respecto, pero está de acuerdo, Valentina no lo forzó a él a consumir estas drogas. Lo que sí hizo Valentina fue introducirlo a estas drogas, a empezar a usar estas drogas. Entonces espera que esta estación de radio muestre esa evidencia que en Colombia no le permitieron mostrar. Nos dice que ellos se conocieron durante 9 meses y durante esos 9 meses él le demostró esa preocupación que él tenía porque ella consumía drogas todo el tiempo. Le decía que no quería estar incluso con alguien que consumiera drogas todo el día. Tuvo conversaciones con ella por WhatsApp al
al respecto y nos dice que él tuvo que crear una cuenta en Twitter, ahora X, con toda esa evidencia que el gobierno no le recibió. Él publicó ahí toda esa evidencia, su amigo está manejando esa cuenta, se llama Caso Valentina 24. Y ahí hay un pantallazo de un mensaje en diciembre cuando Valentina le dijo que después de la temporada de fiestas de enero ya no iba a usar más drogas, que se iba a enfocar en la relación, que estaba aprendiendo inglés, sacando su licencia de conducción para hacer una vida con él. Así que sí, ella no lo forzó a usar esas drogas, pero sí lo introdujo a usar las drogas. Y nos dice que en los mensajes Valentina le decía, todo el mundo consume drogas, los actores lo hacen, los políticos lo hacen y no pasa nada, pero cuando una persona no ha consumido drogas, pues, y es nuevo en ese tema, puede tener un efecto horrible, una reacción horrible como la que tuvo en él. También quiere agregar que se mencionó sobre que él la desmembró, que eso no es verdad, y también se dice que la ahorcó con sus manos, porque siempre se dice cómo murió, pues fue ahorcada, pero nos dice que las líneas que hay en el cuello de Valentina no son de unas manos, son de unas cuerdas, porque como ya nos decía, ellos usaban un juguete sexual para ahorcarse uno al otro mientras tenían relaciones sexuales. Y también hay un pantallazo, nos cuenta, que después de unas vacaciones en México, pues hablan de este tema donde se refiere a ella como la chica que lo ahorca. Y siempre, pues, ella decía, sí, siempre lo hago. Entonces nos dice que esa es una prueba de que demuestra que es algo que simplemente siempre hacían el uno al otro mientras tenían sexo. De todo lo que ha dicho en esta entrevista, esto me parece lo más sorprendente y descarado de todo lo que nos ha dicho. Porque la única que en esta historia no puede contar su versión es Valentina. Y ahora parece que la responsabilidad él se la pone a Valentina por supuestamente haberlo introducido a las drogas. ¿Él realmente cree que en algún lugar del mundo donde una pareja muera en estas circunstancias, la persona que queda viva la mete en una maleta, la bota en algún lugar, se fuga del país y después es capturado, no sería condenado? Porque es que acá Valentina es la que no puede hablar. ¿Él cree realmente que en algún otro lugar él podría resultar inocente después de lo que nos ha dicho, echándole la culpa a la víctima? One of our journalists, as he heard you answer, he was amazed because, you know, the only person that's not here at this point is Valentina. So she cannot say if it was you or her that introduced you to the drugs. So that's a fact. She's not here. So it's a bit... it will be, you know, it's harsh and a bit uncomfortable to hear you say that she introduced you to the drugs. But more than that, do you believe that there is any place in the world in which a couple has a relationship, one of them dies, in the circumstances that she dies, ends up in a suitcase, and there's a place in the world where you would have been not convicted, in which you would be a free walking man? So let me address a couple of things there. So first, as far as her introducing me to the drugs, that is very easy to prove. And I would ask you directly, if you probably have a computer nearby, go on out to the Twitter or X, look up Caso Valentina 24, and you'll see probably, 6 or 7 events, videos of her, 6 or 7 WhatsApp conversations, video of her where she had used a lot of drugs. You see me showing my worry about using. And you have to realize I was in the finance profession before this, and they're able to do drug tests on us every 6 months or something like that. And if you are positive one time, you lose your job, you lose your licenses, you lose everything. So no, I can tell you with 1,000,000% truth that I had never used before meeting Valentina. I'm sorry, what was and then the other part of the question was, do I believe I should go free? I never said I should go free. I said that in my other interviews, I said that I'm innocent of feminicide. So you have to realize with feminicide,
one, you have to have a relationship with the person, and two, there needs, obviously she's passed away, but there has to be some evidence of abuse. Well, the thing is, really the best evidence that there was no abuse is a couple things. I had only been here 2 other times before it happened, and there was no problem. But actually, that testimony comes from Valentina's mother herself. So the day after I found her body, her mother, Laura, did an interview with the police, and they asked, how was the relationship with Poulos? And her written words were that she was very happy with me and that there were no problems. Now, if we go and look at her testimony, you see when she was asked to read that document, she waited, she said, for about 20, 30 minutes that she just couldn't read it. She didn't have her glasses. She had all these other issues. She just didn't want to read the document. In the end, my attorney had to read it. So the thing is, there is zero evidence of feminicide because there was zero abuse. I had never hurt her. I had never hit anyone I'd never been in a fight in my life, anything like that. I never had problems in my life, anything like this, obviously. But the thing is, this case is not feminicide. It never should have been brought as feminicide. They never showed proof of feminicide. And at the same time, I'm speaking strongly right now. I understand why Valentina's mother decided to lie about these things. I get it. I wonder, I have empathy for her. What would I have done if one of my children would have passed away in a similar situation? I might do the same thing. But the thing is, the truth exists. This is not a case of feminicide. This is a tragedy. Every single piece of evidence points to a tragedy. It's just when you're not allowed to show evidence, how can I show anyone the truth? So here I am, doing this interview because this is my opportunity to talk about it, and I hope the listeners go out, look at the page, look at all the evidence that's posted. You'll see this was a tragedy. They didn't let Silvana testify. I asked her to come 4 times because she wrote about how I used drugs the first time, and she said, exactly, he went to the Nexus Discoteca, used drugs for the first time, and he went crazy. Those are Valentina's words telling her. That's not Silvana making it up. She wasn't there. Those are Valentina's words. And we asked for the video camera evidence from the Nexus Discoteca. They didn't want to give it. So here I am. I'm in a country I don't know. I don't know Spanish. I'm sorry, but I just want to get my side out there. Thank you. Pues nos dice que diría un par de cosas sobre esa pregunta que hace Félix, y nos dice que primero el tema de que ella lo introdujo a él a las drogas es muy fácil de probar, que si estamos en un computador o tenemos un computador cerca podemos meternos a esa cuenta de X a ver todo lo que él publica en la cuenta Caso Valentina 24. Nos dice que hay 6 o 7 conversaciones de WhatsApp, videos donde ella usa drogas y donde él también muestra la preocupación sobre el uso de drogas de Valentina. Nos dice que él es un profesional en finanzas, que en su profesión cada 6 meses le hacían pruebas de drogas y si una vez salía positivo podía perder todo, su trabajo, su licencia. Entonces él puede decir con certeza que nunca había usado drogas antes de conocer a Valentina. Entonces nos dice que además él no dice que él debe estar libre, él no ha dicho eso y nunca ha pensado eso, sino que es inocente de feminicidio. Nos dice que cuando una persona se le acusa de feminicidio hay que probar que había abuso antes y también que estaba en una relación con esa persona. Y simplemente con Valentina no había abuso porque había estado 2 veces antes de presentarse ese problema acá en el país. El tema del feminicidio salió del testimonio de la madre de Valentina. Después de encontrar el cuerpo, de hecho, Laura, la mamá de Valentina, le preguntan por nuestro invitado, por Poulos, y ella dice que no estaba feliz con él, que no tenía ningún tipo de problema. Entonces nos dice que hay que mirar estos testimonios y estos documentos que simplemente no fueron
tomados en cuenta, porque hay cero evidencia del feminicidio, hay cero evidencia de abuso, porque pues él dice que ni siquiera había estado en una pelea en su vida antes, ningún tipo de problemas similar a este. Entonces para él este no es un caso de feminicidio, no hay ninguna prueba de que sea un caso de feminicidio, y él está hablando fuerte en este momento y entiende por qué la mamá mintió sobre todo esto, siente empatía por lo que ella puede estar sintiendo, porque pues se pone en los zapatos de ella y qué hubiera hecho si uno de sus hijos muere en una situación similar. Probablemente haría lo mismo, pero nos dice que hay una verdad que existe, es una tragedia, no es un caso de feminicidio, y él tiene esa evidencia para probar que es una tragedia y no un feminicidio, pero pues simplemente no le dejan presentar las pruebas que él tiene. Por eso invita a los oyentes a visitar esa página que hizo en X, donde verán que lo que ocurrió realmente fue una tragedia en un feminicidio. También pues nos dice que el testimonio de Silvana, la amiga de Valentina, donde se evidencia, o sea, habla de ese uso de drogas en la discoteca que lo volvió loco, que fue lo que usó Valentina, las palabras que Valentina usó para contarle a Silvana, pues fueron las palabras de ella. También pidieron la cámara de la discoteca, digamos toda la evidencia, y no se las permitieron dar. Entonces acá está en este país ajeno a él, no habla español y pues no le dejan presentar las pruebas que él tiene. John Nelson Poulos, yo quiero preguntarle qué pasó con el celular de Valentina. ¿Por qué lo dejó abandonado en el aeropuerto cuando iba a salir del país? Si usted ha manifestado en esta entrevista que es inocente, ¿por qué desaparecer el celular de la persona que usted decía amar? Let's speak about the cell phone. Why did you decide to, throw away her cell phone if you knew you were innocent? This was your biggest evidence. Why would you throw away your biggest evidence? And, what would be the evidence to prove that you did not do this intentionally towards the woman that you love? Yeah, so at that point, in my mind, I just needed to get out of Colombia as fast as possible. And the question is, well, okay, where do I put everything? I mean, everything, all of those things were thrown away, cell phone included. But it was more just an understanding that I wanted to get out of the country. No, but the question was why? Not how or where you threw away the cell phone, but why did you throw it away? Well, I threw away everything. I guess I don't know what the other option was, like to deposit it somewhere else. I threw everything away. But just to keep in mind, the judge said that he said that I planned everything. But the thing is, I found her body on the 22nd. And then I just wanted it in my mindset. I thought I just need to get out of the country as soon as possible. I got on that flight to Panama very late in the day, and I spoke to a friend of mine. And the screenshots, those messages exist on that Twitter site, Caso Valentina 24. But I asked him, I don't know where to go. What do I do? I've got a huge problem. And I asked, where do I go where there's no extradition? Well, you guys said earlier that I wanted to go to Turkey. That was just a connection flight. I was trying to get to Podgorica, Montenegro. It's a country in southern Europe, and they don't have extradition treaties, and that's where he advised me to go. And so I booked that flight while I was in Panama, and I wasn't supposed to arrive there until the 26th. So I need to ask you, does it sound like it was planned for me to find her body on the 22nd and then not actually reach the destination to where I thought maybe I might have some freedom on the 26th? That's 5 days later. 22, 23, 24, 25, 26. It's 5 days. That's there's nothing planned in all of this. Really, there's no evidence that suggests that any of this was planned. Nos dice que en ese punto, en su mente, pues simplemente pensó que tenía que salir de Colombia lo más rápido posible y pensó dónde pongo todo, dónde tiro todo, y pues cuando pensaba en todo, incluía el celular. Nos dice que simplemente quería salir del país lo más rápido posible y pues botar absolutamente todo. Dice que no vio o no pensó en otra opción, y no fue solo el celular, sino todo alrededor de este crimen, pues
lo quería votar, y el juez siempre dice que él planeó todo, pero nos dice que él encontró el cuerpo el 22 y pues en su mente él quería salir del país lo antes posible. Él salió a Panamá, habló con un amigo, hay evidencias, digamos, de ese mensaje en esa cuenta, caso Valentina 24, y pues le decía a su amigo, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, estoy en un problema grande, dime en qué país no hay tratado de extradición con Colombia. Decíamos al inicio de esta entrevista que él quería irse a Turquía, pero no, él quería llegar a Montenegro, en Europa, donde no hay tratado de extradición con Colombia, así que en Panamá trató de, pues, agendar ese vuelo y iba a llegar a su destino final el 26. Y nos pregunta, ¿eso suena planeado? Porque pues él se encontró el cuerpo el 22 y no iba a llegar hasta su destino hasta el 26, o sea, 5 días después de todo lo ocurrido. Entonces, para él aquí es claro de que no había planeado absolutamente nada. Ana, por favor, pregúntele al señor Poulos por las pruebas que él dice tener. Él asegura en su versión que el asesinato de Valentina se dio de forma accidental y bajo el efecto de sustancias. ¿Tiene alguna prueba seria que demuestre que él había consumido sustancias, algún examen toxicológico o alguna prueba que sea realmente válida en la legislación colombiana? You said that you consumed drugs when this happened. Do you have any real proof of this? Do you have any report that is valid for the Colombian authorities that proves that you had consumed these drugs during that night? Yeah, so if you, again, on the Caso Valentina 24 site, the drug report is posted, and it shows that a very strong form of Tussi and ecstasy was used. You see photos and videos from the Nexus Discoteca. You can see the bags. You can see it in her hand. I don't have pictures of me using, because the camera's in my hand, but yes, I definitely used. The Silvana's testimony is pinned right to the top of that page where you can see where she says that I used. Really, I don't know how much more you need. The issue is you're asking me a lot of questions, and the reason, like questions about things that are very easy for me to prove. And this is the issue. This is why people's rights shouldn't disappear just because there's a lot of news out there on a topic, right? And that's really my big question. Do I have any rights here? I didn't get the ability to show evidence. So I'm talking about it now, but you might sound very surprised at how much that I have. I've got a drug report. We asked the judge to show the drug report. We asked the judge to have the person who did the drug test. We asked them to testify. He said no. So what am I supposed to do about that? I don't have any rights here. That's the end result. Pues él dice que sí, que de hecho de nuevo en esa cuenta Caso Valentina 24 está publicado el reporte de drogas. Ahí dice que, ahí pues dicen que usó Tusi, usó éxtasis y se ven fotos y videos en la discoteca. No tiene fotos de él usando estas drogas porque él tiene la cámara en la mano, pero pues él usó las drogas también, y el testimonio de Silvana está arriba en esa cuenta donde dice que él estaba usando drogas y no sabe qué más se necesita, porque le estamos haciendo todas estas preguntas, pero nos dice que son preguntas que para él son muy fáciles de probar, y ese es el tema, que él perdió todos sus derechos por las noticias y todo lo que se ha publicado y dicho sobre el tema, pero nos dice que a él no se le permitió mostrar toda esa evidencia. Él está hablando ahora, pero nos dice que tiene mucha información, muchas pruebas, el reporte de drogas, la persona que hizo este examen de drogas pues también estaba dispuesto a testificar, y pues el juez dijo que no. Entonces, ¿qué más puede hacer si él simplemente acá perdió sus derechos? Ana, yo quiero preguntarle a John Nelson Poulos acerca precisamente de esa defensa que él dice se le ha violentado acá en Colombia. Él habla de que esas pruebas que se han mostrado no son suficientes para demostrar el feminicidio, pero ¿cómo no va a ser suficiente el hecho de que él haya metido el cuerpo en una maleta y haya tenido la disposición y la lucidez para ir a depositarlo en un contenedor de basuras? ¿Qué ha pasado con esa defensa de él? ¿Quién lo está defendiendo? We wonder about who's defending you, who's representing you at this point, because you've said that your rights have been taken away from you. But how can we speak about rights when
you know, it's a fact that you were the person that, or you've stated you were the person that took her life and then put her in a suitcase. And we wonder, I mean, how can we speak about rights when something like that happened? And in second hand, who's representing you? Who's your defense? I do just want to add one thing to the last question, too. Real quickly, it's there were cameras in the front of the building, and the thing is, the police, I don't know, they just completely destroyed those cameras, or the video, or they deleted it, whatever they did. But the thing is, Valentina left the apartment for 4 minutes at 9:04 the night before we went to the discoteca. For 4 minutes, she comes back at 9:08. She doesn't leave with a coat. She doesn't have her purse with her. She doesn't smoke. The thing is, she went out at that time to go get the drugs from her dealer, and that's when she picked up the 4 bags. So anyone who has an affiliation with the building or the police, I'd ask you, if that video exists, please make it public. Obviously, it's important that people see the truth. But you ask who's representing me. My attorney is John Freddy Espindola Soto. Sorry if I'm not pronouncing that perfectly, but you ask about rights. The thing is, the people, like when they choke each other during sex, I think it's more common than you might think. I don't know if there's statistics on that or something, but it's more common than you might think, or that's publicized. And I've tried to say a million times I feel horrible about the decisions that I made that morning. I was still drug-induced, and it was pure panic. It was pure fear. But yeah, people still have rights, even when they make horrible decisions. And the thing is, I'd ask you to take a look at that medical report, or maybe listen to the forensic person's, the medical person's testimony. The thing is, a lot of people thought that she was strangled by my hands, but that's not what happened, because the telltale signs weren't there. Right, so when people, this is what I've been told, at least, when people are strangled, the structures of the neck, those are all destroyed. All of the structures of her neck were still there. We're fine, except for the lines across her neck. There was no skin under her fingernails. There was really no telltale sign that she had been choked by someone's hands. It was just a tragedy that took place, and I made a horrible decision. And I hope that people's rights don't change just because they make a few errors in their life. And I feel horrible, but you know, I'm asking for forgiveness. I'm asking for some mercy about what happened. Pues él nos dice que él quería agregar primero a la respuesta anterior que había cámaras también enfrente del edificio y la policía lo destruyó o borró ese video, y se muestra en ese video como Valentina dejó el edificio a las 9:04 por 4 minutos, no sacó chaqueta, no sacó cartera, salió a recoger la droga de su expendedor de drogas, ahí recogió las 4 bolsas, y nos dice que si alguien conoce en la policía o en el edificio, que por favor publiquen ese video para que se conozca la verdad. Y nos dice que lo representa John Freddy Espíndola Soto, si le entendí bien. Y sobre los derechos, nos dice que las personas se ahogan durante el sexo, a veces se ahorcan. Es muy común, o más común de lo que uno piensa. Nos dice que incluso hay estadísticas sobre eso. Nos dice que él tomó miles de decisiones malas esa mañana. Nos dice que pues él fue inducido a consumir drogas, él entró en pánico, y pues nos dice que las personas que toman decisiones horribles como las que él tomó pues también tienen derechos, y se puede ver el reporte médico, se puede ver el testimonio médico cuando dicen que pues él no lo estranguló con las manos, o se puede probar eso no pasó. Nos dice que cuando una persona es estrangulado con las manos, se destruye la estructura del cuello, y todo el cuello estaba bien, excepto por las líneas que había en las marcas que había del juguete sexual que usaron para ahorcarse, y no había ningún signo de piel en las uñas o en los dedos de ella. Entonces nos dice que todo apunta nuevamente a que fue una tragedia que ocurrió por decisiones malas y pésimas que él tomó, y espera que sus derechos no se le quiten por cometer estos errores, así que pide piedad. Grace, ayúdeme por favor a
transcribir, o mejor, a traducir la pregunta. John Nelson Poulos, háblenos de sus condiciones de reclusión en Colombia. ¿Cómo está hoy en la celda de la cárcel La Picota de Bogotá? ¿Ha tenido contacto con su familia, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con sus hijos? ¿Ellos los han visitado? ¿Usted ha podido hablar con ellos? Let's speak about your current conditions in prison in Colombia. How have been those conditions, and how much contact do you have with your family, with your kids? So as far as the conditions, we're still live? Oh, yeah. Yes, I'm sorry. Go ahead. No, that was fine. Go ahead, yes. Okay. As far as the conditions, I mean, any prison around the world is it's an ugly place to be, an ugly place to live. I think a lot of it depends on the people that are around you. And I would say I've been blessed in that regard. Early on, I asked my attorney to bring the evidence that I have in paper form, and I for anyone that asks about what happened, I show them, and they understand. They understand especially how the media is here. They look at my story. There's other feminicides, there's other deaths in this country all around the world, but this story is big just because I'm a gringo, right? And they made it big just because of that, and they understood. Hey, they made your story huge, and that's my big problem. They didn't let me show evidence, but so they have some understanding. And I would say for now, I've been really blessed to be around the people that I have around me in prison. As far as visits, I have calls with my parents on a regular basis that the embassy sets up, and then I do have other people that visit from time to time here. Sobre las condiciones en prisión, responde que, pues bueno, estar en una prisión en cualquier lado del mundo es horrible, es un lugar horrible para estar, para vivir. Nos dice que mucho de eso depende también de la gente que lo rodea, y diría que en ese sentido ha estado bendecido, se siente bendecido. Nos dice que le pidió al abogado llevarle la evidencia en papel de todo esto que nos ha contado, por si alguien le pregunta en prisión, él le muestra para que entiendan que cómo los medios son acá, porque pues en prisión también entienden cómo son los medios de comunicación en Colombia, y les muestra su historia. Hay otros feminicidios en el país, hay otros muertos en el mundo, y simplemente hicieron esa historia grande porque él es gringo, y le hicieron, armaron toda esta historia grande solo por eso. Entonces en la cárcel entendieron sus compañeros de prisión que precisamente por eso armaron esta historia en los medios de comunicación, no dejaron que él mostrara su evidencia. Entonces se siente bendecido por las personas que lo rodean en prisión. Y pues con respecto a las llamadas, hace llamadas con sus padres que la embajada le cuadra constantemente, y hay otra gente sí que lo visita. Ana, cuando se conoció el caso, la ex esposa del señor Poulos, Ashley, dio unas declaraciones en las que decía que a ella no le sorprendía que él estuviera acusado de feminicidio en otro país, porque su comportamiento con ella fue controlador y abusivo, y que de hecho ella presentó una orden de alejamiento en su contra por violento. ¿Esto es verdad? ¿Él tenía antecedentes de violencia intrafamiliar? Your former wife, Ashley, when all this happened, she gave a statement in which she said that, of course, the divorce was horrible, but you wouldn't be the first case. But she also said that you were abusive, and that she was not surprised that this happened. Is that true? Were you abusive at your previous relationship? Yeah, so I would agree with you that. I don't know anyone who's had a good divorce, but I would say mine was definitely horrible to go through. So you have to, how can I say? I'm not going to be here speaking poorly about my wife. Back in 2016, my son had cancer, and after that, my marriage was just horrible. But before that, we met very young, when we were 16 years old in high school, and we'd been together that entire time without a problem. But after my son's cancer, that's when our relationship had strain. But you have to also realize, in the U.S., when someone says someone is abusive, it doesn't mean that they're violent. So for my wife, I think she's referring to us just having fights like any couple might have, like verbal fights I'm talking about. So the thing is,
On that webpage again, the Casa Valentina 24, there's a few screenshots. One where I asked her directly in my divorce trial, have I ever hit you? Or I think I said, has John Poulos ever hit you? Her response, no. There's another screenshot from Facebook Messenger where during our separation, she says that she wished that I would hit her because it would be easier for us to separate, easier for us to be apart. So, and I say to her, spare me the act. So, I'm not going to be here talking poorly about her. You know, she's the mother of my children, and she's done a great job raising them and through everything that we've been through before this happened. But this is someone that's been on antidepressants really her entire life. And I hope she works through all that. But you have to realize sometimes people play games, and especially in divorce, they want someone to feel bad, right? And especially like with what's happened here, maybe she didn't like the deal that was made on our divorce, that kind of thing. And I think she saw this as an opportunity to make me, kick me while I was down, that sort of thing. But I have never hit or knowingly hit a woman, anyone in my life. Never. And that's just other evidence, because she had said abusive or something like that. I was abusive or something like that. But those images, those screenshots from the divorce on Facebook prove I've never hit her ever. But yeah, of course, we've had verbal fights like any other relationship. Responde que en ningún divorcio es bueno. O pues nos dice que en su caso el de él fue horrible. Él no va a hablar mal de su ex esposa. Nos dice que su hijo tuvo cáncer en 2016 y a partir de eso la relación se dañó muchísimo. Nos dice que el matrimonio fue horrible después de ese caso de cáncer de su hijo. Nos dice que a los 16 años se conocieron, ellos estuvieron juntos sin ningún problema, pero pues esa situación pues simplemente perjudicó la relación. Nos dice que él no es una persona abusiva, no es una persona violenta. Por supuesto que en su relación anterior tuvo peleas con su ex esposa, pero peleas verbales como cualquier otra pareja lo puede tener, y en esa página que él montó de Caso Valentina 24 muestra una evidencia de cuando le preguntan en ese pues proceso de divorcio si él en algún momento le había golpeado, y ella responde que no. Y también hay otro pantallazo de una conversación de Facebook cuando estaban en todo el proceso de separación, en el que ella dice que pues ojalá él le hubiese pegado para que fuera más fácil para ella separarse de él. Entonces él no quiere hablar acá mal de su ex esposa. Nos dice que es la madre de sus hijos, hizo un gran trabajo criándolos, y ella pues es una persona que ha estado toda su vida con antidepresivos y espera que salga de toda esa situación. A veces la gente quiere jugar este tipo de juegos. En el divorcio pues de pronto les fue mal, ella no está digamos conforme con lo que se pactó en ese acuerdo del divorcio, y vio esta oportunidad como para golpearlo cuando estaba en el piso, por decirlo así. Entonces él quiere reiterar simplemente que no ha golpeado a ninguna mujer en su vida, que no hay ningún tipo de evidencia de abuso de su parte, y esas imágenes y pantallazos que muestran en esa cuenta pues prueban que él nunca golpeó a su exmujer. Señor Poulos, independientemente de si usted o Valentina Tres Palacios estaban bajo los efectos de alguna sustancia en ese momento, lo cierto es que una mujer perdió la vida de manera violenta y usted era el único que estaba con ella. Además, a usted se le garantizó un proceso, se le permitió un abogado, un traductor, un juez fue el que finalmente lo condenó, lo halló culpable del delito doloso, homicidio doloso, feminicidio. La pregunta entonces es, usted acaba de decir que incluso cuando salía del país consultó a un amigo para decirle qué países no tenían tratado de extradición con Colombia. ¿No confirma eso la tesis de la Fiscalía? ¿De que usted sabía lo que pasaba, era consciente de lo que estaba ocurriendo y todo fue planeado y premeditado? Good luck, Ana. You stated during this interview that when you were going to leave Colombia, you even spoke to somebody that recommended a couple of places that could perhaps give you some sort of freedom if you were able to reach those places. But when you say that, doesn't that prove
the whole thing that the prosecutors have said, that you planned this, that you had a plan? It proves the opposite, actually, because you can see the timestamp of when I had those conversations was after what happened. So if someone was going to plan something like this, they would have it all ready to go, right? They would know where they're going to go. They wouldn't be asking after the fact. They wouldn't take hours and hours. I don't remember how many hours, but the thing is, that camera from the front of the building is important because people think that I just left the apartment and then never came back. I actually left the apartment with Valentina's body in the trunk of the car. I left for maybe, I don't remember exactly, an hour and a half, and then I came back because I didn't find a place to put Valentina's body, and I had to get my clothes. And the cleaning person, in her written testimony, she writes about how she saw me with a cart full of my clothes and that I looked panicked. But I put all my clothes in the front of the car, and then I think for maybe, I don't remember exactly, but it was a long time, at least 4 hours, where I looked and looked where could I put her body. And I'm talking about this now. I feel horrible about what I did, right? I'm not trying to say these were the right decisions as I talk about them. It was obviously look at the lives that have been ruined with what happened, right? Horrible decisions. But the thing is, I didn't talk to my friend until, I forget if it was when I was in the plane or if it was the next morning when I was in Panama. But you can see the screenshots where I'm asking him and that we have a call. And with that, with certainty, and with how long I had the flights scheduled, or not scheduled, they weren't scheduled, but with how far out after finding her body, not getting there until 5 days after I find her body, that's not a fast escape. I don't know why you would think that's a fast escape. That's the opposite of it. It just shows nothing was planned. Él cree que lo que prueba es lo opuesto, porque se puede ver en la línea de tiempo que tuvo esas conversaciones con el amigo después de todo lo que pasó. Y si alguien tiene planeado un crimen como este, pues ya lo tendría listo. No estaría preguntando después del hecho. Y nos dice que la cámara enfrente del edificio es importante porque la gente cree que simplemente se fue de ese edificio y no regresó. Y él sí regresó, él se fue con el cuerpo de Valentina en el baúl del carro. Él se fue como más o menos hora y media, luego regresó porque no encontró un lugar donde poner el cuerpo de Valentina, y pues la persona de la limpieza lo vio en pánico y pues puede testificar que él fue a recoger la ropa que puso en el frente del carro, y pasaron al menos 4 horas, nos dice, donde no supo dónde poner ese cuerpo. Se siente horrible por lo que hizo. Él repite esto una y otra vez, que pues él no tomó las decisiones correctas, que nada más miremos todas las vidas que se arruinaron con todo lo que pasó. Y nos cuenta que él habló con el amigo, cree que en el avión o la mañana siguiente en Panamá. Él pues tiene una llamada con él y pues también está el pantallazo de la conversación, y pues su viaje iba a ser a su destino final 5 días después de este hecho. Así que no fue ninguna salida fácil, ninguna salida planeada. Esto es lo opuesto a un plan, digamos, a un plan concertado previamente. Claro, pero sí queda en evidencia que él quería escapar. Y quiero ir a los chats que aparecen justamente en el portal que tanto nos ha señalado, y con quien él está hablando aparece como John Bodrum Fabey. Bodrum es una ciudad en Turquía, y John es la persona a la que le pide lo siguiente, y lo voy a leer en inglés. Hey bud, no joke. Need a new passport or identity. Es decir, John escribe, hey amigo, sin chiste, necesito un nuevo pasaporte, una nueva identidad. Esto fue el domingo, cuando él estaba huyendo de Bogotá. El lunes por la tarde, 4:16, dice, dude, no joke. Y le responde el otro, what happened? Y dice John Paulos, cartel, dude, fuck, Colombia. Es decir, que él le dice a su amigo que no es una broma, él le pregunta qué pasó, y John Paulos dice, cartel, Colombia. Por favor, Ana, pregúntele al señor, es que ya estamos al lunes, 2 días después de la muerte de la DJ. ¿No había todavía recuperado la conciencia para decir, sabe que voy a las autoridades a reconocer lo que pasó?
We are at the Twitter site that you've mentioned several times during this interview, and we've read a conversation there that you had with somebody named John Boudreau in Turkey. And there you are mentioning the need of a new passport. This is happening Monday, 2 days after the killing of Valentina. After those 48 hours, you had not regained your conscience enough to be able to go to the authorities and say, I did a mistake, this was me? At that point, I was already out of the country and, still panicking, right? I asked you to step into my shoes for a bit. No one's perfect, right? I've made errors in my life. These are clearly the biggest errors that I've made in my life. But as far as the message to my friend, I met him in Bodrum, Turkey. Yes, it's a place in Turkey. And I said cartel because one of the other photos on the page that you're looking at is the contact information of one of, I would guess, one of Valentina's friends. Well, when I was on the plane, he sent me a message saying, hey, wherever you go in the world, we're going to find you and we're going to kill you. And if you look around, I know there's a lot of evidence on that page, but Valentina had told me that, as she worked as a DJ, she had some people that were good and she would introduce me to those good people, but she also knew a lot of bad people and she wasn't going to introduce me to them. And these were one of those bad people that said, hey, we're going to find you and we're going to kill you. And I made an assumption that they're somehow associated with the cartel. To me, cartel just means like a gang member. Maybe that's not the exact translation, but someone, they wanted to kill me. And I needed a new identity. I needed to get out. That was the decision that I had made. And yes, it was a bad one. I think everything would be very different had I just called the police. But in the moment when I found her body, I made a horrible decision, and I'm here with you trying to own that. I said the same thing in my testimony. That answer will never change. It was a horrible decision, and I'll pray for forgiveness for that every day until I die. Nos responde que en este punto pues ya estaba fuera del país, él seguía en estado de pánico y pide que nos pongamos en sus zapatos por unos minutos. Nadie es perfecto, este es el peor error de su vida y fue los peores errores que cometió en su vida. El mensaje a su amigo sí lo conoció en Turquía y la razón por la que le dijo sobre el cartel es porque en otras fotos en esa página donde él muestra la evidencia podemos ver también el contacto de alguien que es amigo de Valentina. Cuando él estaba en el avión recibió un mensaje de esa persona que le decía que donde esté lo iba a encontrar, a donde fuera lo iban a encontrar y lo iban a matar. Esa evidencia está en esa página. Nos dice que Valentina le había dicho que ella era DJ, que tenía unos amigos buenos a los cuales le iba a presentar, pero otra gente mala que no los iba a presentar. Y pues asumimos que esa persona que le escribió hace parte de ese grupo de gente mala, amigo de Valentina, que querían encontrarlo y matarlo. Él asumió que cuando ella se refería a gente mala, pues tendría alguna relación con el cartel o una relación con el negocio de drogas. Y así que cuando vio que alguien quería matarlo, pues decidió que lo mejor era encontrar una nueva identidad y esa fue la decisión que tomó en el momento, que reconoce una vez más, fue una mala decisión. Hubiera sido muy diferente todo esto si simplemente hubiera llamado a la policía, pero en el momento en que encontró el cuerpo, pues tomó esa mala decisión y acá está asumiendo responsabilidad, ya lo he dicho ante la corte, lo dice acá, fue horrible y reza todos los días por perdón y lo seguirá haciendo hasta el día de su muerte. Grace, algo que él mencionó ahora, ese perdón. Yo lo escucho a él y de repente es mi percepción, pero yo siento que él se ha perdonado a sí mismo. Y esa es la pregunta que yo quiero hacerse. ¿Cuánto tiempo le tomó perdonarse a sí mismo? John, you just mentioned forgiveness. And maybe it's my perception, but I hear you and I feel that you have forgiven yourself. And I wonder, how much time did it take for you to forgive yourself? Because to me it sounds like you have. Well, forgiveness is something that I have with my Creator. I'm a Christian, and
not going to profess to know every passage in the Bible or anything like that, but he says we have forgiveness for the errors that we make, whether they're large or small. And I'll tell you, for a long time, I was not doing well. In fact, I was in solitary in the prison here at Picota for the first, I'd say, about 2 months. But even much further after that, it was very difficult. But at some point, I have to come to terms with what happened. And part of it is talking about like we are now and saying, hey, look, I made a horrible decision. I'll still ask for forgiveness for the from the family. I don't know if I have it, but I'm just trying to do the best that I can here. That's all. Perdón es algo que le pide a su creador. Él nos dice que él es cristiano y pues no va a profesar todo un pasaje de la Biblia en este momento, en esta entrevista, pero pues simplemente en resumidas cuentas dice que todos tenemos perdón por los errores grandes o pequeños que cometamos. Nos dice que por mucho tiempo él no estuvo bien, no se sentía bien. De hecho, estuvo como por los primeros 2 meses en la Picota, aislado, en solitario. Incluso después de eso, pues fue muy difícil para él, pero pues ya en un punto llegó a aceptar todo lo que pasó. Nos dice que parte de ese proceso es hablarlo y reconocer que cometió un error. Él pedirá perdón todo el tiempo. Todavía pide el perdón de la familia. No sabe si lo tiene, pero él simplemente está tratando de hacer en este punto lo mejor que puede. Ana, después de escuchar esta entrevista, no tengo ninguna duda de que el señor John está buscando una reducción de pena. Es decir, de demostrar su inconsciencia, es decir, de buscar recursos para que le quiten encima la pena que tiene hoy, que es de 42 años, 8 meses de cárcel. Para él, ¿cuál sería su pena justa? After listening to you, we understand that you're looking for a reduction in your sentencing. And we wonder, what would be a fair sentence for you? What sentence would you give yourself? So just based on what my attorney has gone over with me and how the law works here, he said this is similar to if someone was drunk driving a car and he gets in an accident and kills someone. He says it's into that same category. In fact, I've had other prisoners here that say, hey, they've had friends, they consume too much of drugs, and I forget the name. I think they call it like homicidio culposo. I think that's the name. Don't quote me on that. But whatever penalty matches what actually happens is the one that I should be getting. Whatever penalty matches what actually happened in the past and what all the evidence shows what happened, that's the penalty I should have. So I'm not asking to go free. I'm asking that the correct penalty be leveraged upon me. Yes, I said I threw away the evidence. I put Valentina in the suitcase. Yes, I acknowledge that's what happened, but this case is not feminicide. So I understand, everyone, an entire country of people is upset with me. They think that I'm like the devil or I'm this horrible person. But when you look at the evidence and you look at what actually happened, this isn't feminicide. It just isn't. So I'm asking to levy the correct penalty, and I'll continue asking for forgiveness every day for the rest of my life. Yeah, you forget one thing. You just not abandon the body. You kill her. Ana, ¿qué dijo? Pues él responde que basado en lo que ha conversado con su abogado, lo que ha revisado con él y cómo funciona la ley acá, pues esto que él hizo es similar a cuando alguien mata a otra persona borracho en el carro, entraría dentro de esa categoría. De hecho, nos dice que tiene muchos amigos prisioneros que pues tienen casos similares de que cometen algo cuando consumieron mucha droga y pues el nombre del
del cargo es homicidio culposo. Nos dice que esa medida o la pena que se ajuste a eso que ocurrió, a la evidencia que él tiene, él cree que pues esa es la pena que deberían darle. Él no pide estar libre, él pide la pena correcta por lo que ocurrió, y pues él tiene toda la evidencia de qué fue lo que ocurrió. Nos dice que sí metió el cuerpo en una maleta, que sí pues tiró la evidencia, pues todos, él sabe lo que pasó, pero nos dice que el caso no es un feminicidio. Entiende que el país está obsesionado con él, que creen que es el diablo, que es toda esta persona horrible, pero simplemente pide que miren la evidencia de lo que pasó. No es feminicidio, así que lo que él está pidiendo es la pena correcta, y él simplemente seguirá pidiendo perdón por lo que pasó. Bueno, eso lo evaluará un juez, si es comparable lo que él hizo con matar a una persona bajo la influencia del alcohol en un carro. Pero esa revisión la hace un juez de la República, ni más faltaba que se va a hacer aquí. Ana, y esta es la última pregunta. A los feminicidas y a los pederastas los matan en las cárceles. ¿Cuánto está pagando él para que no lo maten? It's en el mundo. In the world, people that rape kids or people that kill women that are accused of feminicide are later on killed in jails. How much are you paying not to get killed in jail at this point? As far as no, I think you've watched too many movies. It's not anything like you're describing. Like I said before, my attorney had brought the proof that I have, and anyone that wants to see what happened, they're able to see it, and they understand. And I would ask, anyone listening to this, Julio, I don't know if I've impacted your view of me at all, but take a look at everything. You'll see this is not feminicide. It's not. I'm not the person that the news made me out to be. I've never knowingly hit anyone in my life. None of this was planned. I just had drugs for the first time in my life, and without my knowledge, I don't remember any of this. I remember we had sex, and then we went to bed that night. And she still had the sex toy around her neck in the morning. We had sex, with the drugs, of course, too. And this is not how you're describing it. And as far as like safety in the prison, it's obviously it's an ugly place to be, an ugly place to live. But as for now, everything is okay. John Nelson Poulos, thank you very much for your time and for this interview. We'll be standing by about what the Colombian justice decide in this second view to your case. Thank you again. Yep, thank you for the time today. Gracias a John Nelson Poulos, ciudadano norteamericano condenado a 42 años, 8 meses de prisión por el feminicidio de la DJ Valentina. Esta mujer fue golpeada brutalmente, murió a causa de una asfixia por estrangulamiento. Tenía 21 años. John, después de quitarle la vida, dobló su cuerpo, lo empacó en una maleta, la cabeza quedó por fuera, la cabeza la tapó con una manta, la subió a un carro de mercado, la transportó hasta un parqueadero, metió la maleta en el vehículo, se lo llevó a Fontibón, en donde arrojó el cuerpo dentro de un contenedor de basuras, se dirigió al aeropuerto de El Dorado, voló a Panamá y estaba buscando salir en los siguientes días de Panamá a Turquía cuando fue secuestrado. Testimonios de los familiares señalan que el señor Poulos la seguía y la conoció a través de las redes sociales. Una chica muy, muy atractiva, una DJ muy atractiva. También la familia dice que la perseguía y la espiaba y que había contratado un servicio de detectives. También se ha podido establecer que apoyaba económicamente a Valentina a través de giros que han podido ser confirmados. Había también
según el Ministerio Público, un escenario de violencia psicológica. Naturalmente hay una segunda instancia que ya pidió el señor Paulus a esta primera decisión del juez, y solo ese juez en su sabiduría podrá, pues Ana, queda claro lo que él quiere pasarse a un accidente, a un mortal accidente que lo ocasiona una experiencia de drogas que él nunca había tomado y que lo llevaron a eso, y a una situación que pues para las autoridades resulta muy difícil de creer, ¿no? Entonces, pero Julio, es que mire,